Hace algunos días en la sala de espera de un aeropuerto escuché una conversación de un grupo de personas que parecían ejecutivos de alguna empresa importante. Conversaban acerca de las opciones pensionales, los fondos, y uno de ellos concluyó, digamos con mucha certeza y muy convencido, que simplemente lo mejor era pasarse a Colpensiones, que era lo más conveniente. Yo he escuchado este tipo de conclusiones, de observaciones, de manera muy recurrente durante los últimos años. Digamos que es una idea que se ha hecho viral, no solo en las redes sociales, sino en conversaciones de pasillo, en las oficinas, en las empresas. Y esa idea tiene que ver con que, en definitiva y en todos los casos, Colpensiones o el régimen de prima media, como también se conoce, es la mejor opción para todas las personas, para cualquier trabajador. Esta idea, por desgracia, no solamente es equivocada, es falsa, sino que además es muy peligrosa para la enorme mayoría de trabajadores y de personas que están cotizando al sistema pensional en este momento. Voy a explicar en este video por qué es tan peligrosa y es tan falsa al mismo tiempo esta idea. Es verdad que en muchos casos, para muchas personas, es conveniente estar en Colpensiones, sobre todo cuando se trata de profesionales o de trabajadores de relativamente altos ingresos, usualmente funcionarios del Estado o ejecutivos de empresas o profesores universitarios, por ejemplo. En general, digamos, personas que tienen no solo salarios buenos, sino gran estabilidad laboral, y que usualmente hacia el final de su vida laboral, cuando se les acerca la edad de pensión, tienen ingresos crecientes por cuenta de distintos factores como más antigüedad o ascensos en sus trabajos. Ese tipo de persona, ese perfil específico, generalmente sí le conviene estar en Colpensiones porque recibe una gran cantidad de subsidios por parte del Estado, en realidad por parte de los contribuyentes, y su pensión o sus mesadas pensionales suelen ser bastante mayores en el caso de Colpensiones versus lo que hubieran sido en un fondo privado de pensiones. Sin embargo, y como es obvio, este perfil de profesional de altos ingresos y con puestos de trabajo, ocupaciones o cargos estables, pues no es el más frecuente dentro de la población económicamente activa en Colombia. Por el contrario, el trabajador medio, digamos, en Colombia se caracteriza pues por tener un puesto de trabajo inestable, sobre todo, lo más importante, ingresos bajos que son muy cercanos en la mayoría de los casos a un salario mínimo o máximo 2 salarios mínimos. A este perfil de personas, que es la mayoría de los trabajadores colombianos, en términos generales no les conviene estar ni mucho menos pasarse a Colpensiones, y por el contrario les conviene más mantenerse en un fondo de pensiones privados o una AFP. Les voy a explicar por qué. La primera razón es porque en el régimen privado, en las AFP, que también, digamos, administran un sistema que es conocido como el RAIS, el régimen de ahorro individual con solidaridad. En este régimen, que es administrado por Protección, Porvenir, Scandia, Colfondos, solamente se necesitan 1.150 semanas como mínimo para acceder a una pensión de al menos un salario mínimo, que es la pensión más baja que puede concederse en el sistema. Mientras que en Colpensiones se necesitan 1.300 semanas, es decir, 150 semanas de diferencia para aspirar a tener una pensión. Esos son 3 años de cotizaciones, y para muchos trabajadores que, como dijimos, han tenido una vida laboral inestable, ¿sí?, con largos periodos en los que no han cotizado, pues esos 3 años suelen ser la diferencia entre poder pensionarse o no pensionarse. Piensen, por ejemplo, en una persona de 60 y pico de años que solamente llegó a 1.150 semanas. Si está en Colpensiones, esa persona no le alcanza ni siquiera para una pensión del salario mínimo y no tiene la opción de cotizar durante 3 años, porque lo más seguro es que es una persona de bajos ingresos. Entonces, sencillamente, esta persona no se va a poder pensionar. Si hubiera estado en un fondo privado, con esas 1.150, 1.160 semanas, hubiera
podido alcanzar una pensión de al menos un salario mínimo. Obviamente un escenario mucho mejor de cara a los años pues más complicados de la vejez, cuando tenga una edad más avanzada. Y la segunda razón por la que para la mayoría de trabajadores conviene más estar en un fondo privado tiene que ver con que, por desgracia, el grueso de los cotizantes en Colombia no cumplen los requisitos de pensión, ni siquiera los de los fondos privados, que son un poco más laxos, pero no llegan a cumplir ni siquiera esas 1.150 semanas de cotizaciones, mucho menos, por obvias razones, las 1.300 de Colpensiones. Entonces, lo que ocurre en estos casos es que en ambos regímenes se les hace una devolución de una parte de los aportes que han realizado al sistema. La diferencia es que en el caso de Colpensiones, estos aportes, esta devolución de aportes solamente se realiza sobre una base que no incluye rentabilidades. La diferencia es que en el caso de Colpensiones, la devolución no incluye la rentabilidad de los aportes que se han hecho, simplemente se realiza una actualización por inflación de una parte de los aportes y se devuelve al cotizante que no alcanzó a pensionarse, versus los fondos de pensiones privados, en donde los aportes que se han realizado, una parte de los aportes que se han realizado al sistema, se devuelven e incluyen una rentabilidad. Esos aportes han sido acumulados en una cuenta de ahorro individual que está a nombre de cada cotizante, y ahí han sido invertidos pues en distintos instrumentos, en acciones, en bonos, en títulos de deuda del Estado, y por lo tanto han obtenido durante décadas rentabilidades, y obviamente esa rentabilidad es muy superior, o al menos históricamente así lo ha sido muy superior a la inflación, y por lo tanto hay una gran diferencia entre las devoluciones que realiza Colpensiones versus las que realiza los fondos privados cuando el cotizante no se puede pensionar. Hay un dato muy revelador, y es que en el 2019, y eso ha ocurrido en todos los años anteriores, pero más o menos para que se den una idea de la magnitud, en el 2019 la devolución promedio de los saldos en los fondos privados fue de más o menos 38 millones de pesos versus 5.500.000 pesos en Colpensiones. Es decir, a un cotizante que estuvo probablemente durante años aportando al régimen de prima media Colpensiones, en promedio le devolvieron, cuando no alcanzó a cumplir todos los requisitos, apenas 5.500.000 pesos, versus el cotizante de un fondo de pensiones privado, que en promedio, obviamente hay casos en los que les devuelven 60, 70, 80 millones más, pero digamos que el promedio fue de 38 millones de pesos. Estamos hablando de una devolución casi 8 veces mayor en el caso de los fondos privados, de 38 millones de pesos versus apenas 5.500.000 en Colpensiones. Entonces, como ven, estos dos factores, que es más fácil pensionarse en un fondo privado versus Colpensiones, y también que la devolución en caso de no poder hacerlo, pues es mucho mayor en un fondo privado. De hecho, hay un estudio del Ministerio de Hacienda según el cual entre el 80 y el 95% de las personas que se trasladaron desde fondos privados a Colpensiones tomaron una mala decisión, tomaron una decisión irracional, y les hubiera ido mejor siguiendo en el fondo privado en el que estaban anteriormente. La conclusión, digamos, es que no se puede generalizar, que todos los casos son distintos, que evidentemente hay situaciones específicas puntuales en las que la mesada pensional es muy superior en Colpensiones. Sin embargo, en la mayoría de los casos ocurre lo opuesto, y es que en los fondos privados es que es mejor estar en los fondos privados. Sin embargo, lo que sí podemos generalizar para todos los casos es que se debería contar con una asesoría pensional, ojalá independiente, no de ninguno de los dos fondos, sino una persona imparcial que analice el caso, las características de cada cotizante, y también, digamos, cómo ha sido su vida laboral, para determinar si a esa persona le conviene estar más en uno o en otro régimen pensional.